Hola, primero agradeceros por estar ahí, agradeceros por estar aquí mirando, por estar escuchando. Soy Alex, si me conocéis me habréis visto metido en el mundo del tarot, echando cartas, más de 20 años en este mundo, y ilusionado por un primer proyecto, Que la noche te guarde, una forma de hacer llegar el esoterismo, una forma de hacer llegar, digamos, esa parte de la espiritualidad, pues a todos vosotros. Va a haber vampiros, va a haber magia, va a haber muchísimas cosas. Que la noche te guarde es uno de mis ilusiones y espero que también te pueda gustar y espero que también te puedas tú enganchar a él. Y traigo un invitado, cómo no, traigo un invitado, y para mí, porque antes de decir el nombre, os diré que ha hecho conferencias en el Ateneo hablando de este tema de la Wicca, que muy pocos han tenido esa deferencia de hacer una conferencia ahí. Una persona seria hablando de este tema. Su nombre es Fernando González, sumo sacerdote de Wicca Celtíbera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, encantado de que vengas aquí, encantado sobre todo de que trates un poquito de explicar qué es la Wicca, y sobre todo para que todo el mundo, un poco los que ya la conozcan, pues bueno, pues también puedan un poco profundizar un poco en el tema, y para los que la desconozcan, pues bueno, que se puedan también introducir un poquito en el tema. Sí. A mí me gustaría hacer, yo tengo muchas preguntas, yo sé que va a haber aquí preguntas también de la gente que va a ir entrando, que va a ir preguntando, llamando, genial. Incluso ahora mismo ya pueden empezar a llamar, está el 905 40 42 30, lo voy a repetir otra vez, 905 40 42 30, ahí puedes dejar tu consulta. Para una pregunta más extensa, 806 533 207. Vamos a trabajar con esos dos. Aquí va a entrar gente preguntando, que eso es lo bonito, la parte interactiva, y yo tengo ya mi primera pregunta. ¿Qué es la Wicca? Bueno, pues tú fíjate todo lo que adorna, todo lo que lleva la Wicca, todo lo complicado que puede parecer, y es muy simple. La Wicca es un culto, es una religión. Es la primera religión de la que se tiene constancia que existe dentro del ámbito indoeuropeo, y de ahí viene su nombre. Pese a que se han dicho que viene mucho más adelante, no es cierto. La Wicca tiene un origen indoeuropeo, proto-indoeuropeo, y es de donde sale la palabra, con el significado de sacrificio o el hacedor de sacrificios. Y realmente desde ahí, desde entonces, estamos hablando aproximadamente de unos 5.000 años, 5 o 6.000 años. De ahí en adelante se ha ido desarrollando a través de las diferentes culturas indoeuropeas, y al final ha llegado, pasando por los cultos celtas sobre todo, que son en parte un buen crisol de lo que sería el conjunto de cultos precristianos europeos. Ha ido pasando a través del paganismo, una vez que el cristianismo se impone y los viejos cultos son perseguidos. Ha llegado a la brujería, que ha sido la etapa del cristianismo dentro de su espectro hasta el siglo XX, más o menos, y ahora con el nombre otra vez retoma el nombre de Wicca y vuelve a ser lo mismo, es la vieja religión europea. O sea que hablar de Wicca solamente como brujería es dejarlo solamente, ponerlo un término que digamos que lo coge de una manera muy tenue. Sí, de hecho, vamos a ver, es que es complicado, porque es que hay mucha desinformación. Durante mucho tiempo se ha estado desinformando de manera sistemática, tanto primero por el culto impuesto, como después por la desinformación de las personas. Es que brujería y Wicca es la misma cosa. El origen del término brujería y el término Wicca son sinónimos. De hecho, brujería, en inglés witchcraft, viene del término Wicca. Es el arte de la Wicca, el arte de la brujería. Bueno, estáis viendo que si os quedáis aquí con nosotros, os vais a daros cuenta de muchas cosas que a lo mejor algunos desconocían, otros más o menos intuían, pero os aseguro una cosa que os va a interesar. Yo tengo otra pregunta. Gerald Gardner, ¿qué tiene que ver con la Wicca? Hombre, mucho. Gerald Gardner ha sido yo iba a decir quizá popularizador, revitalizador. Ha sido la persona que ha salido del armario de la brujería para reivindicar que este culto sigue vivo, que existe,
y que es practicado todavía pues, en diferentes sitios, dentro de la geografía, en un principio del marco anglosajón y luego europea, evidentemente. Es la primera persona que cuando las leyes de la brujería que existían en Inglaterra terminan por ser derogadas, él sale a la palestra y dice, pues la brujería no ha muerto y yo soy un brujo. A partir de ahí es cuando empieza a salir una cantidad de grupos primero en Inglaterra, evidentemente, y luego por toda Europa, según van desapareciendo las últimas leyes contra la brujería, y va conociéndose un poco más nuestro culto, nuestras tradiciones, y empieza de alguna manera es el que abre, es el que expande lo que es el término brujería al siglo XX y al siglo XXI. Porque además, fijaros una cosa, o sea, que estamos hablando no del siglo XVIII, estamos hablando de 1900, donde todavía la brujería estaba perseguida con una ley en la mano, o sea, que eso ya es un tema bastante curioso. Bueno, una pregunta, bueno, una no, sigo preguntando. Sí, decirte, ¿no?, que es curioso porque en Inglaterra se deroga en 1951, pero en España, hasta la Ley de Libertad Religiosa de 1980, existía, dentro de la legislación antigua, existía la prohibición contra la brujería. Lo de España después lo vamos a tocar, porque vamos a saber exactamente aquí cuándo se deroga, y no solamente eso, sino cómo está aquí el movimiento wicano. ¿Wicano es un término que se puede decir? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Continuamos, segunda pregunta. Gardner, Aleister Crowley. Fíjate que además es un personaje que a mí, los que me conocen un poco, sabéis que me tiene absolutamente enloquecido, a veces para bien y otras para mal. Aleister Crowley, es cierto que Gardner cogió mucha influencia de Aleister Crowley cuando publicó, porque yo creo que uno de los libros es que yo el inglés lo pronuncio así como regular de Oxford. Witchcraft Today, me parece que fue uno de las primeras obras, Brujería Hoy, Sí. yo lo traduzco yo, que fue una de sus primeras obras. La influencia de Crowley en Gardner es importante, me refiero a la hora de hacer los cultos, a la hora de hacer un poco la secuela, un poco de Sí, este es un tema tradición. también un poquito polémico, porque habría que decir, si existen, por ejemplo, dentro de la Wicca, sobre todo para la Wicca gardneriana, Wicca alejandrina, estamos hablando de la Wicca anglosajona, uno de los hándicaps que ha tenido siempre es que se le ha dicho, se le ha cargado el hecho de que haya de alguna manera desvirtuado esa pureza cultural a través de las organizaciones mistéricas o esotéricas, ocultistas de los siglos XIX y XX. Entre ellas, evidentemente, la de Aleister Crowley, que estaba metido en todos los ajos. Y sí es verdad que Gardner y Crowley se conocen. Yo creo que ya en su última faceta, la última época, creo recordar, y sí que es verdad que ha tenido cierta influencia en lo que sería la Wicca gardneriana y después la Wicca alejandrina, evidentemente. Pero estamos hablando de unas influencias muy relativas. ¿Por qué? Porque cuando Crowley y otros muchos, a través de la Golden Dawn y todo esto, realizan un tipo de ceremonias o sacan un tipo de ceremonias, como puede ser invocar a los espíritus de los 4 puntos cardinales, hacer la circunvalación alrededor del círculo, etcétera, etcétera, la gente en un principio lo trasladaba a Crowley y a la magia ceremonial, pero no es cierto. Lo cierto y lo real es que son ritos y ceremonias que tienen miles de años de antigüedad y que están documentadas, por ejemplo, no solo en Inglaterra, sino aquí en España, dentro de los cultos celtas. Eso te iba a preguntar, la influencia de lo que es la Wicca, ¿la podría llamar brujería? Es lo mismo, puedes llamarlo. De hecho, permíteme, Gardner jamás se inicia en la Wicca. Gardner se inicia en la brujería tradicional. Brujería tradicional. Bueno, pues la cultura celta, porque después uno ve un poco sus ritos, ve un poco también, pues, por ejemplo, los solsticios y todo eso, ¿está tan unida a la religión celta? Sí, porque es importante, no es determinante. De hecho, hay otras tradiciones Wicca que buscan otros referentes, como puede ser la Sax Wicca o Wicca sajona, que funda Buckland. Entonces hay diferentes ramas o tradiciones, pero algo es básico, que debe ser de origen indoeuropeo. Si estamos hablando que no es de origen indoeuropeo, partimos de que no puede ser entendido como Wicca, o no debería ser entendido como Wicca, al menos desde un planteamiento histórico, desde un planteamiento serio, estudiado, coherente. Ahora bien, luego hay diferentes matices. La circunstancia que se da es que el pueblo celta como tal
no es una etnia, sino es un grupo de pueblos que se expanden por Europa y llevan y recogen diferentes tradiciones, porque no estamos hablando de un solo grupo de personas que se mueve, sino de muchos grupos que se mueven para lados diferentes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que vemos? Que los cultos celtas, el culto celta o los celtas son crisol de los cultos paleolíticos y neolíticos y de su entorno. Entonces es importante que a partir de ahí porque a partir de ahí podemos entender que la Wicca, todos esos cultos que recogen, son los que utilizan después con el paganismo, la brujería y hasta llegar ahora para volver a desarrollarse o mantenerse muy tenuamente durante las persecuciones. Yo, si lo estáis un poco siguiendo, fijaros que cada pregunta puede dar, porque a mí, según estaba haciendo o comentando sobre el celta, a mí ya se me estaban ocurriendo como 5 o 6 preguntas, o sea, que se podía profundizar, pero por desgracia sabéis que tenemos un tiempo, y a mí me gustaría, hombre, primero decir, un poco sintetizar, ¿vale? Wicca, podemos decir que fue Gardner un poco el que abre un poco la puerta del término Wicca y que lo populariza. No, bueno, sí lo saca a colación, evidentemente. Es el que lo saca a colación, pero nunca refiriéndose al culto. El culto siempre era la brujería tradicional. Gardner lo que dice es, al brujo se le llama Wicca y a la bruja se le llama Wicke o Witche. Lo que es el culto es la brujería tradicional. ¿Qué pasa? Que fallece Gardner y hay una serie de conflictos dentro, bueno, incluso ya cuando estaba Gardner, hay una serie de conflictos en el Reino Unido entre diferentes grupos o covens, agrupaciones de brujos de diferentes tendencias. Entonces, por decirlo de alguna manera, hay una especie de acuerdo, convencionalismo, de cogerse más para sí el término Wicca unos y el otro quedarse con el otro, pero es un término, es un uso convencional que no tiene base histórica, no tiene una trayectoria, sino que bueno, es un convencionalismo, y a partir de ahora o a partir de ahí nosotros, por ejemplo, en nuestro caso lo que hacemos es diferenciar en cierta medida el proceso de brujería tradicional como una etapa histórica dentro de lo que es el conjunto de brujería tradicional o Wicca. Brujería tradicional para nosotros es hasta que se legaliza, hasta que el siglo XX empieza a haber esa apertura y tiene su origen entrecomillado cuando el cristianismo empieza las persecuciones, que es cuando acaba de ser paganismo. Perdona que te interrumpa, pero me parece que tenemos la primera llamada aquí al programa, que lo cual me encanta. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Soy Olga. Olga, cuéntame, Olga, ¿qué te gustaría preguntar? Bueno, lo primero, pues felicitaros por toda la información que se está dando, que me parece muy interesante y de gran contenido. Gracias. Y luego, respecto a mi pregunta, es, Fernando, usted que es maestro y fundador de la Wicca celtíbera, Sí. A ver si nos podría explicar qué quiere decir celtíbera. Mira me ha gustado, Olga, me ha gustado la pregunta. ¿Has escuchado qué quiere decir celtíbera? ¿Qué quiere decir celtíbero? Sí, celtíbera, dentro de la Wicca. Sí, que nosotros venimos o hemos desarrollado nuestro culto, la brujería tradicional de la península ibérica. Entonces recogemos los pueblos celtas, los pueblos íberos, los pueblos celtíberos, en resumidas cuentas. Y ese es nuestro origen o nuestra raíz. Por eso somos de la brujería tradicional ibérica. A mí me gustaría preguntar también algo que tiene que ver con Portugal, pero bueno, lo diremos. Muchas gracias, Olga, te ha quedado contestado. Muchas gracias por llamar. Bueno, continuamos. Yo me he quedado, fíjate, con qué lo de la secta. No sé, me preguntan si escuchas. No. No, dice que no, las preguntas, las llamadas no le... Pongo interés, pero no. Dice que pone interés, dicen de producción, que pone él pone interés, dice que pero lo no diga producción. Nada. Me lo he cargado este aparato. Pero bueno, yo trato de traducir lo mejor que puedo. No, ha ido así. Dice que todavía... Sí, estoy oyendo algo, pero tan lejos que no me llega. Yo oigo perfectamente, de momento. No sé lo que he hecho, pues me he debido cargar esto. Pero... De momento. Vamos a continuar. Fíjate, entonces, hay una de las cosas que ya me quedo yo con 2 detalles. Si yo quiero, por ejemplo, no meterme en un sitio que yo veo así, que diga, cuidado, aquí puedo peligrar. Primero, que me pidan mi cuenta corriente, importante, y que la persona la vea yo como una especie de Dios bajado ahora mismo, que tampoco. Que eso estamos hablando de otro tipo
de cosas, sí que hay que tener mucho cuidado. Siguiendo un poquito con lo de España, siguiendo un poquito con lo de los cultos, y sobre todo con la última pregunta, Wicca celtíbera. Wicca celtíbera realmente, dentro, porque ¿cuántos tipos de coven hay reconocidos? ¿O no hay una manera donde se puedan reconocer? Digamos, no hay ningún tipo de regla, sí, de regla para decir, esto es un coven serio, o esto lo puedo utilizar yo como coven, o realmente esto es como una especie de, yo levanto la mano y me cojo 4 personas y puedo ser. Ves la tradición de la que procede, y a partir de qué tradiciones estudias sobre esa tradición y compruebas que efectivamente lo hay. Como te digo, hay registro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un coven, hay un coven en Granada, por ejemplo, que está funcionando ahí en Granada, una persona en Granada quiere interesarse por entrar y te solicita, oye, pues mira, hay un coven aquí, pero yo no sé si dicen ser de la Wicca celtíbera, pero yo no lo sé y tal, y esta persona tal. Nosotros tenemos un registro donde viene quién se ha iniciado, cuándo se ha iniciado, quién le ha iniciado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese registro existe. Entonces hay un linaje demostrable porque podemos saber que esa persona ofrece esas garantías. Esas garantías. Perdona, porque me parece que tenemos otra amigo o amiga ahí en el teléfono. ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Yo soy Francisco. Francisco. Sí. Encantado, Francisco. Dime, ¿cuál sería tu pregunta? Muchas gracias. Igualmente. Dime, Francisco, ¿cuál sería tu pregunta? A ver, pues está por ahí Fernando, ¿verdad? Sí, está. Bueno, me escucha Fernando, ¿verdad? No te escucha, Bueno. te escucho yo. Él tiene un pequeño problema, pero vamos, yo se lo transmito. Bueno, pues vamos a ver. Yo quiero saber una cosa con respecto a la Wicca. Sí. Porque es que hay gente que se llama brujo, que se llama wicano y que son africanos, Sí. que son americanos, entonces dicen brujería andina, brujería africana. Sí. Entonces yo quiero saber qué hay de verdad en eso, porque es que me resulta un poco extraño. A ver si don Fernando me lo puede aclarar. Sí, referente un poco a que ahora hay muchos que son brujos africanos, brujos chinos, que qué tiene eso, que por qué ese término lo utilizan y mezclándolo hay un poco todo. ¿Qué hay de verdad en eso? Que si hay algo de verdad en ello. Perfecto, pues yo se lo voy a transmitir al amigo Francisco. Escúchame porque vas a escuchar lo que él te dice. Un poco la pregunta de Francisco, de Francisco venía un poco en cuanto a por qué ahora este término de brujo chino, brujo africano, ¿qué hay de verdad en todo eso? Y si realmente se le puede aplicar el término de brujo o brujería a lo que ellos hacen. Bueno, realmente la pregunta es muy buena también, claro, realmente no. O sea, puede haber un católico incaico, un católico, yo qué sé, musulmán, un católico budista, pues no, pues oiga, mire, la brujería es una religión y como religión que es, viene definida y seguramente tendrá otro nombre, otros procedimientos más o menos similares, depende de la antigüedad que tenga, pero serán diferentes. Brujería es brujería y brujería es la europea. Lo que no sea europeo no es brujería, se llamará de otra manera, será muy similar, pero no se podrá definir como brujería. Perfecto. Francisco. Claro, sí, pues yo lo agradezco. Yo había dicho brujos andinos, no chinos, pero bueno. Bueno, habrá algún brujo chino por ahí andando, seguro. Sí. Pero bueno, andino también. Pero bueno, a lo mejor también hay brujos chinos, o gente que se dice brujos chinos, a tener de la contestación de don Fernando. También podrá haber. De todas formas, lo importante es que si se te ha quedado aclarado un poquito la duda. Bueno, pues que me lo he aclarado. Pues muchísimas gracias, se lo agradezco, ¿eh? Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a ti por llamar. Yo he metido brujo chino también. Habrá, no sé, lo mismo. Habría problemas, por ejemplo, en el término a la hora de poder identificarlo con los pueblos, con el pueblo hindú, porque evidentemente es un pueblo indoeuropeo. Entonces, claro, ahí sí es tener la religión Bon, los Bon, pues tal, que sí tienen relación, ¿no? Pero bueno, partiendo de ahí, no, es que no hay, es que no es posible. O sea, yo entiendo que es muy fácil llamar a brujo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha estado 500 años llamándolo.
a todo el que tenía unos cultos, unas tradiciones, unas prácticas que se salían de la ortodoxia, les llamaba brujos si eran paganos, o les llamaba herejes si eran cristianos, pues que hubieran cambiado un poco las formas más o menos oficiales. Pero la realidad, el hecho, es que el término brujo o el término wicano tiene un contexto definido, y en el momento que salga de ese contexto deja de tener esa definición. O sea, brujo Brujo europeo. Claro, wicano. claro. Lo Luego le demás, puedes llamar pues, de otra manera. Pues yo no sé brujos cómo se llama. andinos, no. Puede ser babalabo, no tienes por qué ser brujo. Claro. Si eres babalabo, eres babalabo. Si eres brujo, eres brujo. Es así. Una pregunta, otra pregunta, ya que estamos metidos un poco en esto. Fíjate, un poco retomando el tema esto. ¿No hay, digamos, ningún gran sacerdote que, digamos, sea un poco la cabeza de varios coven o algo por el estilo? ¿O no hay un...? Hombre, ahí depende del culto. Normalmente no. Normalmente... O un gran sacerdote, por ejemplo, sí, en la religión, salvo en la religión católica sería el Papa. Sí. En... No, dentro de la Wicca no hay nadie que represente a todas las tradiciones Wicca. Sí es cierto que dentro de las tradiciones Wicca tienen su propia estructura. La Sax Wicca tiene su consejo elders de ancianos, la Wicca garneriana tiene sus sumos sacerdotes, sus sumas sacerdotisas que representan a los covens y de alguna manera armonizan o dan coherencia a lo que es el conjunto de la Wicca garneriana o alejandrina, y nosotros, en este caso la Wicca celtíbera, sí tenemos un representante que es el sumo sacerdote, en este caso del Consejo Wiccano de la Wicca celtíbera. Interesante, perdona, pero tenemos llamada. Hola, muy buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Soy Mónica de Madrid. Buenas tardes. Quería preguntar, ¿cómo celebran los wiccanos la Navidad ahora que estamos en estas fechas? Muy bien, Mónica, interesante pregunta, yo se la voy a transmitir. No sé si la has escuchado. Casi sí. ¿Cómo celebran los wiccanos la Navidad? Pues claro, pues casi como lo celebran los cristianos, porque celebramos nuestro solsticio de invierno. Hemos hecho el rito del solsticio de invierno para celebrar el inicio de este ciclo. Celebramos el nacimiento del sol, que tiene unos días después del solsticio y coincide con el Natalis Solis o 25 de diciembre. Entregamos regalos, cenamos, hacemos fiestas, aquelarres. Realmente no hay grandes diferencias con lo que podría ser, evidentemente, sí, las teológicas y las de costumbre que no se ven. Pero vamos, lo que es la celebración en sí, al margen de la ceremonia que ya es hermética y no se puede decir, lo que es en sí normal, la celebración de un wicano normal, no difiere apenas de la de un cristiano. De la de un cristiano. Pues Mónica, no sé si te ha quedado claro o quieres profundizar. Sí. Perfecto, entonces. Muchísimas gracias y muchas gracias por hacer este tipo de programas. Muchas gracias a ti por llamar, que es para vosotros, que eso es la parte lo que más nos importa. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo muy fuerte. Fíjate, me he quedado yo con una palabra que has dicho, aquelarre. Yo pensaba que aquelarre era un término vasco, que era precisamente... Que aquelarre se le llama también a los ritos que hacéis... De hecho, Gardner, en las traducciones de cualquier libro de Gardner, verás que habla de aquelarres. Aquelarre es un término... Gardner hablaba de aquelarre. Sí, claro. Gardner es aquelarre es un término que curiosamente dicen más que haya sido sacado. Creo que es de 1609, cuando se tiene, o 1606, la primera referencia, sacado en un proceso inquisitorial bajo tortura, y el significado es el prado del macho cabrío. Es un término que de alguna manera ha calado hondo dentro del paganismo y del culto de la brujería, y representa pues la festividad o las grandes fiestas del plenilunio o del novilunio de los covens o de los grupos Wicca, ¿no? Muy interesante. Tenemos un enemigo que ahora está fuerte ahí, que es el tiempo. Me parece que estamos con, no sé si tenemos las últimas llamadas, pero vamos, las últimas llamadas que puedan pasar. Queremos más llamadas porque nos queda poco tiempo y este tema lo estáis viendo que es muy interesante. 95 40 42 30.
nos vamos a ir dentro de nada, pero me gustaría irme ya con una última llamada, una última pregunta, porque yo sé que este es un tema interesante. Entonces, 905 40 42 30, os animo a llamar si tenéis alguna pregunta, si queréis saber algo todavía, algo acerca de lo que es la Wicca, alguna pregunta, alguna duda que tengáis, algún tipo incluso de experiencia. Ahora es el momento de que podáis, porque estamos ante, yo creo que uno de los representantes, pues para mí más cualificados de lo que es el movimiento. ¿El movimiento se puede decir Wicca? Sí. Que por cierto, antes, que si no la hacéis la pregunto yo, ¿cuándo nace Wicca Celtíbera? Pues nace entre mediados, finales, mejor mediados de los 80, a través de la brujería tradicional, en la que en este caso yo, que soy el que fundo la Wicca Celtíbera, me inician. A partir de ahí, de que se me inician en la brujería tradicional, quiero romper un poquito, a los años, quiero romper un poquito con esa cerrazón o esa marginalidad, y me decido a salir abiertamente a legalizar la brujería, en este caso la Wicca, como tal, porque es la misma cosa, ¿no? Y cambio la nomenclatura como brujería, utilizando un convencionalismo que utilizan, por ejemplo, en Inglaterra, con el mismo sentido, para que de alguna manera la gente no utilice, o sea, no relacione la palabra de una manera peyorativa, y poder nosotros explicar realmente qué somos, y que nos permitan, que se nos deje, que nosotros podamos realizar nuestros cultos en libertad. Y a partir del 80, últimos de los 80, principios de los 90, esto ya empieza a funcionar de una manera ya más abierta. Empezamos a tener una visibilidad pública a través de programas de radio, de televisión, de prensa, etcétera, etcétera, y hasta ahora, hasta que ya hemos visto que teníamos una continuidad y una coherencia, y como es una continuidad y una coherencia importante dentro de nuestro culto, para nosotros tener la seguridad que ya podemos asentarnos, definitivamente pues nos planteamos legalizarnos. Tenemos, me parece, que yo creo la última llamada. Yo también pediría que siguieran llamando, porque Fernando va a volver, porque si no lo voy a traer yo aquí directamente otra vez, pero vamos, seguro, y que sigáis llamando. Tenemos ya me parece que ya la última. Hola, muy buenas. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? pues me llamo Maite. Maite, encantado, Maite. Cuéntame, Sí, ¿qué sí. te gustaría Pues, preguntar? Sí, a mí me gustaría preguntarle al señor Fernando si para poder ser sacerdote o sacerdotisa, cómo funciona, si hay algún curso o algo que se puede hacer y cuánto dura. Pues la pregunta se la transmito. ¿La has escuchado? Sí, un poquito lejos, pero muy bien, sí, muy nítido. Bueno, depende de la tradición. En el caso concreto, yo voy a hablar de la mía. En el caso concreto nuestro, después de la iniciación, tiene que pasar un periodo mínimo de 6 años como iniciado, preparándote para el sacerdocio. Una vez pasados esos 6 años, se te haría una serie de pruebas para comprobar que efectivamente estás capacitada o capacitado para para asumir el oficio sacerdotal. Y entonces sí, se te iniciaría como sacerdote o sacerdotisa de la Wicca Celtíbera. Evidentemente, esa iniciación, ese procedimiento o esas pruebas son internas, propias nuestras, entonces no hay un libro publicado del que se pueda basar nadie para estudiarlo, ¿no? Bueno, pues más o menos 6 años. No sé, ¿lo has escuchado? Sí, ya lo he escuchado. Es que yo tenía entendido también que a veces pues se podía hacer a través de algún curso y entonces ya me ha quedado claro. 6 años. Ya es como, bastante. como una carrera, esto más o menos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu llamada. Pues el tiempo se nos está prácticamente acabando. Yo primero darte las gracias por venir, de verdad me ha encantado, nos ha encantado, estoy seguro, y estoy seguro que vas a volver, eso te lo garantizo. Y a vosotros decir gracias, que la noche os guarde, espero que sigáis, que preguntéis, porque esto es un programa que va a ser hecho para y por vosotros, para daros información, para traeros sorpresas y sobre todo, y la parte más importante, para que veáis otro tipo de mundo que yo estoy convencido que no vais a poder ver en otros sitios. Que para mí ha sido un placer. Soy Alex, despedir otra vez a Fernando, un gran placer estar aquí con todos vosotros sin cartas, que me ha encantado, y espero estar muy pronto también con vosotros, si vosotros queréis, que eso es la parte verdaderamente importante. Muchísimas gracias.